gracias a Brian que nos contó que se estaba tomando un té y ahí salió que él es el inglés de su familia y entonces ahí conté yo que el té en Inglaterra, o por lo menos, ¿no?, en Londres, no es a las 5 de la tarde, sino que es a las 4 de la tarde y nada, y que también toman mucho té con leche. Bien, entonces, ¿ven ahí la presentación? Sí, sí, profe. Bien. Me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. Cuando dice, sigo con la conversación un poquito, porque cuando me dice Brian lo de aventurero, es que siempre hay que vivir aventuras, ¿no? Hay que la vida vivirla con aventuras o vivir aventuras en la vida, pero bueno, mis aventuras siempre estuvieron muy relacionadas y directas con el conocimiento, ¿no? Porque viví en distintos países estudiando. Algo que yo también me propuse. También ir a estudiar afuera es una meta que tengo. Vamos a ver si la puedo cumplir. No, no, es lo primero que hay que tener es instalado el deseo de hacerlo. Una vez que uno tiene instalado, entonces pone todas las cartas sobre, o todos los porotos sobre ese deseo, ¿no? Y bueno, y se logra y se hace. Bien. Me voy un poquito de aquí, yo desaparezco y ahora seguimos aquí. Bien. Entonces, dejamos un poquito atrás las variables aleatorias discretas y ahora vamos a pasar a estudiar las variables aleatorias continuas. ¿Mm? Muy bien, vamos a ver de qué se trata esto. Van a ver que lo van a entender muy fácilmente. Primero hay que tratar de entender cuál es la diferencia entre las que ya estudiamos y estas nuevas, y luego se repiten conceptos, pero adaptados a este tipo de variables, ¿no? A las continuas. Bien, vamos a suponer, que deseamos medir alguno de estos tres aspectos. El tiempo de espera de un paciente antes de ser atendido. Es decir, ahí estamos midiendo tiempo, ¿no? Bueno, el tiempo puede ser, bueno, una hora 10 minutos, una hora 10 minutos 30 segundos, una hora 10 minutos 30 segundos, 10 décimas de segundo, bueno, y así sucesivamente, dependiendo de la decisión con la cual se mida. Otro que deseamos medir la edad, la estatura, el peso, la presión arterial, la temperatura de un paciente. Bueno, la edad, bueno, se puede medir en años, años, meses, días, años, meses, horas, años, meses, horas, minutos, depende de la precisión, lo mismo que la estatura, ¿no? En centímetros, centímetros con un decimal, 2, 3, 4, el peso, la presión arterial, una temperatura, ¿m? Que también queremos medir los ingresos y egresos de una familia, entonces ahí también podemos pensar en la precisión, en los decimales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué insisto con esto? Porque para todas estas mediciones no va a bastar con contar o enumerar. Es decir, ¿cuántos valores posibles va a tener la variable tiempo de espera de un paciente? Bueno, es que no sé, depende de la precisión. ¿Cómo hago para contar eso? No lo puedo contar, no lo puedo enumerar. Eso significa que los elementos del recorrido para medir en este tipo de variables aleatorias no se pueden poner en una biyección
con algún subconjunto de los números naturales. Eso quiere decir que no se pueden enumerar, no se pueden contar. Entonces, necesitaremos definir alguna variable aleatoria, pero que sea continua. Justamente el nombre es porque tiene su recorrido, tiene una continuidad. ¿Mm? Entonces, para eso vamos a definir, vamos a dar la definición 1 que nos va a comenzar a caracterizar qué es una variable aleatoria continua, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser continua? Cuando su recorrido, que lo notábamos como R sub X, es los reales o a lo sumo un intervalo de números reales. Ejemplo, en una línea de envasado de un producto, se extrae un envase y se pesa con su contenido. Entonces definimos la siguiente variable aleatoria relacionada con este experimento. X, peso de un envase y su contenido. Entonces, bueno, los valores que puede tomar la variable aleatoria es el conjunto X perteneciente a los reales, tal que X es mayor o igual que 0. O sea, puede tomar cualquier valor mayor o igual que 0, cualquiera, dentro de los reales positivos. Entonces, no voy a poder contar ni enumerar cuántos elementos tiene ese recorrido. Ese recorrido está basado en un continuo. Otro ejemplo, en otro experimento, abre un comercio y se cuenta el tiempo que transcurre hasta que llega el primer cliente. Ahí estoy contando una cantidad de tiempo. Entonces vamos a definir la variable aleatoria I, tiempo transcurrido hasta la aparición del primer cliente. Bueno, el recorrido de I también es el conjunto de los X reales, tal que X es mayor o igual que 0. Otra vez, la variable aleatoria I está definida en un continuo. Entonces, las variables aleatorias discretas, que son las que venimos estudiando hasta ahora, siempre se puede hacer un conteo o enumeración de éxitos. Por ejemplo, si la variable aleatoria X mide número de aciertos en 5 tiros al blanco. Bueno, sabemos que pueden ser ningún acierto, un acierto, 2 aciertos o hasta 5 aciertos. Esos son los valores del recorrido. En el caso de las variables aleatorias continuas, resultados correspondientes a experiencias que consisten en medir sobre una escala, por ejemplo, de peso, de volumen, de altura, de longitud, de temperatura, de tiempo. O sea, en un continuo. Por ejemplo, el peso de un recipiente y su contenido. Ahí estoy midiendo en una escala de peso. Muy bien. Ojo que no confundirse, porque por ejemplo, en la variable aleatoria de Poisson, medimos también en, medimos en forma unidimensional, o sea, en forma lineal, medimos también en forma de área, de superficie y en forma de volumen, pero siempre contamos la cantidad, ¿no? Contamos cantidad de llamadas que entran a una central en un intervalo de tiempo. Medimos cantidad de faltas de ortografía en una página de un libro o en una página, en un cuaderno, ¿sí? Medimos cantidad de bacterias en un volumen de líquido o un volumen de sangre. Contamos una cantidad en la distribución de Poisson. Acá no, acá medimos el peso, el volumen, la altura, la longitud, la temperatura, el tiempo. Entonces, esos valores son todos continuos. Por eso es que su representación la van a dar, o su medida la vamos a tomar a través de variables aleatorias continuas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí con la diferencia? Sí, profesor. ¿Cómo? ¿Estamos de acuerdo?
acuerdo? ¿Se escuchó bien? Sí, profe. Ok, bien, muy bien. Entonces, este es el recorrido, ¿no? De ese ejemplo. Tiro, 5 tiros al blanco, resultado. Y ahora voy a pensar en el recorrido del peso de un recipiente y su contenido. Bueno, una observación podría ser 120 gramos, o podría ser 119,5, otra podría ser 119,55, y así sucesivamente va a depender de la precisión con que se mida, en el caso de la variable aleatoria continua. Entonces, en la variable aleatoria continua, ya no vamos a poder definir la función de probabilidad puntual, como lo hemos hecho en las variables aleatorias discretas. ¿Por qué? Porque no podemos enumerar los elementos del recorrido. Entonces, esa función para la variable aleatoria continua no va a existir. La que llamábamos también función de masa de probabilidad. No va a existir para las continuas como existe para las discretas. Pero vamos a necesitar para la variable aleatoria continua tener una función que vamos a definir para todo valor real X, el recorrido, que nos va a permitir esta función calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores cercanos Profe, a cada X. Sí. perdón que lo interrumpa, pero está esperando una chica para que acepte. A ver, ¿dónde estamos? Esta chica que está esperando, ¿dónde estamos? No, ven, no la tengo. No está aquí, no aparece. No aparece. Decile que salga y vuelva a entrar. Bueno, ya le digo. Bueno. Entonces, ahora sí, se escuchó el ruido. A ver dónde está. Bien. Entonces, en su lugar, mejor dicho, vamos a definir una función que nos va a permitir para cada valor X del recorrido calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores cercanos a él. Es decir, cercanos a él que los tome en un intervalo. ¿Mm? Entonces, esta función debe estar definida para todos los valores del recorrido, esto es, para todos los X reales, y que me va a permitir calcular la probabilidad de que la variable aleatoria esté en algún intervalo AB, cualquiera sea este intervalo. ¿Mm? Bien, y esta función se va a llamar función de densidad, función de densidad de probabilidad, f de p. ¿Y cómo se calculará la probabilidad, esta que tenemos allí, de que X esté entre A y B? Va a ser el área limitada por el gráfico de esta función sobre el intervalo AB. La probabilidad de que
la variable aleatoria tome valores en el intervalo AB, se va a calcular como el área que tiene por techo la función f de x, o sea, la función de densidad, y que tiene por piso el intervalo AB. Entonces, le pregunto al auditorio, ¿cómo se calculan áreas debajo de curvas? Con integrales. Exactamente, exactamente. Entonces ahora vamos a tener necesidad de que aparezcan integrales. No sé, alguien habló, ¿no? Dijo integrales. Vanessa dijo integrales. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, así es como van a aparecer las integrales. Muy bien. Vamos a ver de dónde sale esto de que tenga que aparecer una integral y de dónde sale esto de que sea necesario una función de densidad de probabilidad que cumpla con ciertas propiedades. Entonces, supongamos que medimos el peso del recipiente y su contenido, ¿no? Si lo considero discreto midiendo solo en gramos, voy a tener un gráfico de esa manera, ¿no? Ahora, si lo considero midiendo en forma más fina, a la décima de gramo, voy a tener un gráfico equivalente, pero con ese formato. ¿Sí? Recuerden ustedes que cuando calculábamos probabilidades en un intervalo para las variables aleatorias discretas, lo que hacíamos era sumar las probabilidades puntuales para los valores que estaban en ese intervalo, ¿verdad? Bueno, entonces si yo lo considero discreto, bueno, voy a sumar las alturas de esas columnas. Ahora, si lo considero medido a la décima de gramo, ese peso y su contenido, bueno, voy a tener que sumar, bueno, voy a tener más columnas pegaditas. Y si sigo midiendo en forma cada vez más fina el peso del recipiente y su contenido, entonces el histograma se va a aproximar a una curva. Esa curva es la que representa la función de densidad de probabilidad. Es el suavizado. Bien. Entonces, vamos a dar precisiones sobre las cualidades que tiene que tener una función para ser una función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua x. Entonces, esta función, que la voy a anotar siempre con f pequeñita, va a ser una función real valorada, de reales en reales, que tendrá que cumplir que tiene que ser mayor o igual que 0 para cualquier x real, y que si yo integro entre el menos infinito y más infinito esa función, el resultado va a ser 1. Y si yo tomo cualquier par de valores reales AB, con A menor que B, para calcular la probabilidad de que X esté entre A y B, voy a calcular la integral desde A hasta B de la función de densidad diferencial X. Entonces, si esa en el gráfico, esa F es la función de densidad de probabilidad, tengo el intervalo AB, ese área sombreada en gris bien oscuro representará la probabilidad de que X esté entre A y B. ¿Y cómo se calculará? Conociendo la función f de X, que es la función de densidad de probabilidad, simplemente es la integral desde A hasta B de esa función. Bien. Entonces, según la función de densidad de probabilidad, cualquiera sea la real, implicará que la probabilidad de que X sea igual a A se calculará como la integral desde A hasta A de la función de densidad. Bueno, pero la integral desde A hasta A de cualquier función siempre es 0, con lo cual
en las variables o para las variables aleatorias continuas no tiene sentido las probabilidades puntuales que tan importante eran para el caso de las variables aleatorias discretas. ¿Mm? Muy bien, para el caso de las variables aleatorias discretas. Sí van a ser importantes las probabilidades puntuales, pero ya no para las continuas. Lo cual implica las siguientes igualdades. La probabilidad de que X esté entre A y B va a dar igual si alguno de los extremos está o ninguno, o si están los dos. El mismo resultado. No me importan las probabilidades en un punto para las variables aleatorias continuas, porque el resultado es 0. Bien. Perfecto. Entonces, es importante destacar que esta función f pequeña de x, la función de densidad de probabilidad, no representa una probabilidad de nada. No es una probabilidad de nada. Pero si la integramos entre dos valores reales, sí vamos a obtener la probabilidad de que la variable aleatoria x que la representa se encuentre entre dichos valores. Esta función f de x está, por ejemplo, allí dibujada. No hay ninguna probabilidad de nada. Solo si tenemos dos valores a y b e integramos entre esos dos valores esa función, me va a devolver una probabilidad. Muy bien. Perfecto. Vamos ahora a intentar hacer el ejercicio 3 del trabajo práctico número 4, el cual me dice que la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria x continua es f de x igual a 2 por 1 menos x, si x pertenece al intervalo 0, 1, y f de x vale 0 si x no está en el intervalo 0, 1. Lo que se debe calcular: a, verificar que f de x es auténticamente una función de densidad de probabilidad, y b, calcular en forma analítica y gráfica la probabilidad de que la variable aleatoria de x sea mayor que 0,5. Entonces, ¿qué pasos deberé seguir? A ver, uno mira esa función, ¿no? Tomémonos unos segundos para mirar esa función, que me dicen que sería la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua x. ¿Uno qué puede decir acerca de esa función? ¿No? El conocimiento que uno tiene de funciones. ¿Qué puede decir? A ver si alguien me dice algo. Es una recta. Lineal. Bien, las dos cosas. Bueno, no sería una recta, ¿no? ¿Qué sería exactamente, geométricamente? Semirrecta. Tampoco. Un segmento. ¿No? Es un segmentito. ¿Sí o no? Sí. Porque cuando vale 0, la función vale 0. Vale 2, estoy inventando. Cuando vale 0 es 2. Y cuando vale 1 es 0. Entonces, esa sería la parte positiva de la función. Y para todos los otros valores, la función es 0. ¿Qué significa que f de x sea igual a 0? ¿Dónde se grafica la función f de x igual a 0?
En el Sobre el origen. eje Si yo X. digo f de x igual a 0, ¿dónde la grafico? En el origen. ¿En el origen? No, sobre el eje de X. Exactamente. Exactamente. Sobre el eje X. Es el eje X, ¿no? Sí. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, grafiquemos un poco eso, a ver cómo se ve. ¿Eh? Entonces, para ver que sea una función de densidad de probabilidad, debemos ver que se cumplen dos propiedades de la misma, ¿no? Aquí está. Que es que la función sea mayor o igual que 0 para todo x reales y que entre menos infinito y más infinito, 1. Entonces, verifiquemos esas dos cosas para poder resolver este problema que me dice verificar que f de x es una auténtica función de densidad de probabilidad. Entonces debemos ver que eso se cumpla. Bueno, hagamos el gráfico. ¿Mm? Como dijimos, esta función vale 0 para los x menores que 0. O sea que es el eje x. Esa semirrecta. Eso sí que es una semirrecta. Después, vale ese segmentito, ¿no? Desde el punto 0,2 hasta el punto 1,0. Y luego vuelve a valer 0 para los mayores que 1. Ese sería el gráfico. Ya desde ese gráfico se ve que la función es mayor o igual que 0, que cumple con la propiedad 1. Esa función es mayor o igual que 0. ¿Por qué 0? Para los menores que 0 y para los mayores que 1. Y la función es mayor que 0, estricto, en el intervalo 0,1. ¿Lo ven a eso? ¿Sí? ¿Se ve eso Sí, se ve, en el gráfico? Bien. Entonces vamos a ver qué pasa con esa integral, ¿no? Bueno, entonces esa integral se va a reducir a integral desde 0 hasta 1 de la función, porque ya sé que entre el menos infinito y el 0 la integral es 0, porque la función es 0, y que desde el 1 al más infinito la integral también es 0, porque la función es 0. Entonces voy a integrar desde 0 hasta 1 la función de densidad, que ahí vale 2 por 1 menos x, diferencial x, saco el 2, que es una constante que multiplica toda la función, y va a quedar la integral entre 0 y 1 de 1 menos x diferencial x. Entonces 2 por la primitiva de 1 es x, y la primitiva de x es x cuadrado sobre 2, y esa, ¿no?, que es la función primitiva de la función, la voy a integrar desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Entonces esos 2 por, aplico la regla de Barrow, reemplazo en el límite superior los lugares donde está x, sería 1 menos 1 al cuadrado sobre 2, menos, tendría que reemplazar ahora las x por 0, pero eso me da 0. Y entonces hago esa cuenta, y esa cuenta me da 1. Entonces cumple esa función con las características que debe tener una función para ser una función de densidad de probabilidades de alguna variable aleatoria continua. Lo cumple. Bien. Y ahora me pide calcular en forma analítica y gráfica la probabilidad de que x sea mayor que 0,5. Bueno, ubiquemos el 0,5 sobre el eje x. Fíjense, ahí lo ubiqué, el 1/2. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor que 0,5
¿Qué es lo que tenemos que calcular ahora? Ahí ubicamos el 0,5. Bueno, entonces, la probabilidad de que x sea mayor que 0,5 va a ser el área bajo la curva y por sobre el intervalo 0,5 más infinito, porque es x mayor que 0,5. Eso se reduce a ese área, que es un triángulo, ¿no? Bien, entonces, para resolver esa probabilidad voy a calcular. Para resolver esa probabilidad voy a calcular entonces la integral desde 0,5 hasta 1 de mi función de densidad. Bueno, sé que la primitiva es 2 por x menos x cuadrado sobre 2, pero ahora, desde x igual a 0,5 hasta x igual a 1. Entonces, reemplazo aplicando la regla de Barrow. Primero la x por 1, es 2 por, ¿no? 1 menos el cuadrado sobre 2, menos, ahora reemplazo la x por 0,5. 0,5 menos 0,5 al cuadrado sobre 2. Eso es 2 por, esa cuenta va a dar 1/2 menos 1/8. Eso es 2 por 1/8, o sea, 1/4. ¿Mm? El resultado de esa probabilidad es un cuarto. Por otro lado, estamos calculando áreas, ¿no? Acá. Y son áreas de triángulos. Y las áreas de triángulos uno las sabe calcular porque es base por altura sobre 2. Entonces, cuando la función es tan sencilla como esto, uno puede calcular probabilidades sin hacer ninguna integral y calculando áreas de las figuras. Acá en el triángulo grande, la base es 1 y la altura es 2. Entonces, 1 por 2 sobre 2. Eso da 1. Ya está, el área bajo la curva es 1. Y en el caso de esa probabilidad, es la base que mide 1/2 por la altura que mide 1, todo sobre 2. 1/2 por 1 es 1/2 sobre 2, 1/4. Ahí verificamos gráficamente, utilizando o aprovechando que se trata de triangulitos, y calculamos el área. Es más que sencillo el cálculo. Uno tiene que detenerse a interpretar lo que está haciendo. Pero es una cosa absolutamente sencilla. No sé si coinciden conmigo en lo que estoy diciendo. ¿Coinciden? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Entonces ahora vamos a definir para trabajar la función de distribución acumulada de una aleatoria continua. Entonces, esta es una función que la voy a llamar f grande, sub x porque está asociada a la variable aleatoria de x. Va a ir de reales en reales. Va a ir de reales en reales. Y va a estar definida, como ya lo sabemos, la definición es la misma, sino que ahora lo que cambia es la forma de calcularlo, porque se trata de una variable aleatoria continua, pero la función de distribución acumulativa es la cantidad de probabilidad que acumulé hasta cada valor x real. Entonces va a ser, para cada x, el área que hay
desde menos infinito hasta x bajo la función de densidad. ¿Mm? Porque la probabilidad de que x sea menor o igual que el valor x pequeña es la integral desde menos infinito hasta x de la densidad f de t diferencial de t. Y eso lo voy a hacer para cada x real. Para cada x real. Muy bien. La definición es la misma que para el caso discreto, pero cambia la forma de calcular la probabilidad. Antes se sumaban probabilidades puntuales y ahora tengo que integrar. Y esto lo tengo que hacer de la misma manera como lo hacía antes para cada valor real. Muy bien. Vamos a ver las propiedades de la función de distribución acumulativa. Ahí tenemos un dibujo de una función de distribución acumulativa y lo que vemos es que cuando la x se va al menos infinito, la función de distribución acumulativa siempre se va al 0. Cuando la x se va al más infinito, la función de distribución acumulativa se va al 1. Sabemos que los valores más grandes y más chicos que toma la función de distribución acumulativa son 0 y 1, porque es una probabilidad. Luego, la probabilidad de que x esté entre a y b se calcula de la misma manera como se calcula, utilizando la función de distribución acumulativa, ¿no? De la misma manera que se hace para el caso discreto y teniendo en cuenta estas igualdades, ¿no? Porque que estén o no los extremos da lo mismo. Esto no pasa en las discretas, ¿no? Y luego, si yo derivo la función de distribución acumulativa, me va a dar la función de densidad, cualquiera sea el x donde la función de distribución acumulativa sea derivable. ¿Mm? O sea, como la función de distribución acumulativa es una primitiva, entonces si yo derivo la primitiva, me da el integrando, que es la densidad. ¿Mm? ¿De acuerdo? Con esto que tenemos aquí, ¿no? Si nosotros nos olvidamos de la parte del medio, tenemos que f sub x de x, la acumulativa, es igual a la integral entre menos infinito y x de esta función. Entonces, si yo derivo esta función, me queda como resultado el integrando. ¿Dónde? En todos los valores de x para los cuales esta función admita derivada. Muy bien. Perfecto. Esa en particular, ese gráfico, es la función de distribución acumulativa, es esa función de distribución acumulativa, que ahora vamos a ver de dónde sale y cómo la calculamos, ¿no? Porque no es una cualquiera, sino es esa en particular, que yo la utilicé para visualizar estas propiedades. Muy bien. Veamos este ejemplo 54. Dice, el porcentaje de alcohol, medido en 100 por x, en cierto compuesto, se puede considerar una variable aleatoria continua con x entre 0 y 1, cuya función de densidad, probabilidad, vale f de x igual 20 por x cubo por 1 menos x, cuando x está entre 0 y 1.
0 en cualquier otro caso, ¿no? Y lo que me pide es determinar la función de distribución acumulada. Y luego calcular la probabilidad de que x, la variable de teoría de x, sea menor que 1/2, dado que x está entre 1/3 y 2/3. Bueno, si vamos a hacer el punto A, definamos la variable de la teoría de x como el porcentaje de alcohol en cierto compuesto. Ahí tenemos escrita la función de densidad. Vale 20x³ por 1 menos x si x está entre 0 y 1. 0 en cualquier otro caso. Bien. Y ahí tenemos definida, en general, la función de distribución acumulativa. Es cuánta probabilidad acumulé desde el menos infinito hasta cada valor x real, recorriendo todos los valores de x. Entonces, esa es la definición. Ahora, ¿cómo lo calculamos una variable de teoría continua? Será desde el menos infinito hasta ese valor x de la función de densidad de probabilidad. Y para calcular la distribución acumulativa, como tengo que integrar cada vez sobre la densidad, es cuánto vale la densidad para cada intervalo. Porque 0 la densidad es 0. Entonces, evidentemente, ¿cuánta probabilidad acumulo para los menores que 0? Nada, 0. Porque no puedo calcular ningún área. El gráfico está... Es una recta sobre el eje X. Muy bien. Ahora, para los mayores que 1, ¿cuánta probabilidad para cualquier x mayor que 1? Desde menos infinito hasta ese valor. ¿No? Yo tengo que recorrer todo, ¿no? El gráfico de la densidad. ¿Y cuánta probabilidad acumulo? Para cualquiera mayor que 1, ¿no? Supongamos aquí. No es la misma función, pero bueno, es otra. Si yo con esta recta roja, ¿no? Esta recta roja, entonces voy recorriendo. Desde el menos infinito, voy recorriendo, voy barriendo el área y digo, para cualquier x más grande que 1, ¿sí? ¿Cuánta área acumulé a la izquierda de ese valor? 1. 1, exactamente. Entonces, ahí ya tenemos los dos resultados posibles de esta función de densidad, de esta función de distribución acumulada. Para los menores que 0 vale 0, y para los mayores que 1 vale 1. Ahora vamos a ver cuánto vale cuando este x pequeñita está entre 0 y 1. Entonces, bueno, el procedimiento que me conviene hacer es tener la recta real y tener en cuenta, para los intervalos de esa recta real, cuánto vale la función de densidad, porque es la que tengo que integrar. Entonces, si yo tomo un x que esté ahí, que sea menor que 0, la integral desde menos infinito hasta esos x va a valer 0, porque la densidad es 0. Si x es menor que 0, la densidad es 0. Entonces la integral desde menos infinito hasta esos valores x de la densidad es 0. Conclusión, la función de distribución acumulativa para esos x es 0. Ahora,
Veamos qué pasa si x está entre 0 y 1. ¿Sí? Ahí en el extremo superior izquierdo tenemos la función de densidad. Entonces, si x está entre 0 y 1 ahora, ¿no? Los valores de x están allí, entre 0 y 1. Bueno, ¿no? Entonces yo quiero saber cuánto área acumulé hasta cualquiera de esos valores x. Entonces, ese cuánta área acumulé se va a resumir a calcular la integral desde 0 hasta x pequeñita de la función de densidad de probabilidad. ¿Mm? Porque desde menos infinito hasta 0, la función de densidad vale 0. Así que la integral es 0. Ahora, desde 0 hasta x, como el x está entre 0 y 1, la función de densidad de probabilidad vale 20t cubo por 1 menos t diferencial de t. Cambiamos la variable para que no tenga el mismo valor x, ¿no? Simplemente a los efectos de no confundirnos. Muy bien. Entonces la integral desde 0 hasta x de esa función, saco el 20 que multiplica todo, entonces va a ser la primitiva de t cubo, que es t cuarta sobre 4, menos la primitiva de t cuarta, porque es t cubo por t, que me da t quinta sobre 5. Eso desde t igual a 0 hasta t igual a x. Reemplazo la t por x, que es el límite superior, y el resultado me da 5x cuarta menos 4x quinta. ¿Por qué? Porque al reemplazar la t por 0, el resultado es 0. Entonces, ese es el resultado de la función de distribución acumulativa para cualquier x que esté entre 0 y 1. Ahora, por último, si x es más grande que 1, o sea, los valores de x, por ejemplo, están por allí, me pregunto cuánta probabilidad acumulé desde el menos infinito hasta ese x. Y ya me lo dijeron, desde menos infinito hasta ese x se reduce a la integral entre 0 y 1 de la densidad. Pero ya sabemos que ese resultado es 1, porque es todo el área bajo la curva. Igual la calculé aquí. Integral entre 0 y 1 de 20t cubo por 1 menos t es 20 por la primitiva de t cubo menos la primitiva de t cuarta, pero desde 0 hasta 1. Cuando reemplacemos la t por 1 por la regla de Barrow, que es el límite superior, me va a dar 20 cuartos menos 20 quintos. Cuando reemplace la t por 0, me va a dar 0, así que no lo escribí. Entonces, si yo hago 20 cuartos, me da 5, menos 20 quintos me da 4, 5 menos 4 es 1. ¿Mm? Muy bien, perfecto. Entonces, ahora podemos escribir completa, si x es el porcentaje de alcohol en cierto compuesto, ahí tenemos la densidad y ahí tenemos la función de distribución acumulativa. Vale 0 si x es menor que 0, vale 5x cuarta menos 4x quinta si x está entre 0 y 1, y vale 1 si x es más grande que 1. Y esa es la representación gráfica, esa función que ya la habíamos utilizado antes. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que x sea menor que 0,5, por ejemplo, y quiero utilizar la función de distribución acumulativa, por ejemplo, y tengo el gráfico, y trazo esa recta vertical por el 0,5. Por el 0,5, y entonces quiero saber cuál es el valor de la función de distribución acumulativa en 0,5. Y bueno, es simplemente 5 por 0,5 a la cuarta
Menos 4 por 0,5 a la quinta y da ese resultado, 0,1875, que es el valor que toma la función de distribución acumulativa para x igual a 0,5, ¿no? Es el valor del eje y en ese caso. Muy bien. Y si yo quiero calcular la probabilidad de que x sea mayor que 0,5, lo hago como 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 0,5. Esto es 1 menos la distribución acumulativa evaluada al 0,5, o sea, 1 menos 0,1875. Muy bien. ¿Estamos hasta aquí o no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, profe. ¿Cómo estamos? Bien, profe. Bueno, perfectamente, perfectamente. Bien, ahora vamos a hacer la parte del problema. ¿Qué me decía? Calcular la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor que un medio, dado que x esté entre 1/3 y 2/3. Bueno, les pregunto a ustedes, ¿qué es esto? Calcular la probabilidad de que x sea menor que un medio, dado que x esté entre 1/3 y 2/3. Una probabilidad condicional. Exactamente, Rey. Es una probabilidad condicional, es una probabilidad condicional. ¿Qué opina el resto? ¿Estáis de acuerdo? Sí, porque ya sucedió un Bueno. evento. Sería. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sería condicional porque ya sucedió. Exacto. Hay una condición. Bueno, ¿y cuál es la cómo se define una probabilidad condicional de un evento? Por ejemplo, la probabilidad de A dado B. ¿Cómo se define? La intersección de A y B sobre la probabilidad. Muy bien, muy bien. La probabilidad de la intersección de A y B sobre la probabilidad del evento que condiciona. Entonces, quiere decir esto, ¿no? Eso va a ser la probabilidad de que x sea menor que un medio, intersectado x entre 1/3 y 2/3, sobre la probabilidad de que x esté entre 1/3 y 2/3. Bueno, ¿y qué me da la intersección de x del intervalo x menor que un medio con el intervalo x entre 1/3 y 2/3? ¿Qué me da? Me da x entre un medio y 1/3, ¿no? Perdón, x entre 1/3 y un medio. ¿Cierto? Yo intersecto x menor que un medio, x entre 1/3 y 2/3. ¿No? ¿Es verdad o no? Háganse el dibujito. ¿Cierto? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, el numerador se reduce a la probabilidad de que x esté entre 1/3 y un medio. Y el denominador sigue siendo la probabilidad de que x esté entre 1/3 y 2/3. Entonces, aprovechando la función de distribución acumulativa, esto va a ser la acumulativa en el límite superior menos la acumulativa en el límite inferior, tanto para el numerador como para el denominador. Entonces,
teniendo allí arriba, en el extremo superior izquierdo, la función de distribución acumulativa, tengo que calcular esos valores, ¿no? F sub x de 1/2 será 5 por 1/2 a la cuarta menos 4 por 1/2 a la quinta. Eso da ese resultado. Tengo que calcular f sub x de 1/3. Será 5 por 1/3 a la cuarta menos 4 por 1/3 a la quinta. Da ese resultado. Y por último, f sub x de 2/3. Será 5 por 2/3 a la cuarta menos 4 por 2/3 a la quinta. Da ese resultado. Y ahora simplemente reemplazándolos adecuadamente en esa fracción en cada lugar que le corresponde, teniendo en cuenta que el f sub x de 1/3 2 veces lo tengo que reemplazar, va tanto arriba como abajo, voy a tener ese resultado, haciendo las cuentas. Entonces, ese es el resultado que me pide de la probabilidad de que x sea menor que 1/2, dado que la variable aleatoria de x está entre 1/3 y 2/3. ¿Se entendió, chiquitines? Sí, profe. Ok. ¿Quién contestó? Marcos ahora, ¿no? Sí, profe, fui yo. Ok. Bueno, estupendo. Sigamos adelante. Tenemos este otro ejemplito de la práctica. Interesante, ¿no? Entonces, hasta este punto sugerimos resolver, ¿no? Luego de estudiar, hasta este punto, mirar el libro y tal, que estamos en el capítulo 4 del libro. Del trabajo práctico, hacer los ejercicios 4 y 6. 4 y 6. Hasta aquí. Hasta la diapositiva 17. Bien. Sigamos adelante entonces. Entonces ahora, vamos a comenzar un pequeño recorrido, hoy vamos a ver nada más que 2, de modelos de distribución de probabilidad continua. Así como para las discretas primero empezamos con la geométrica, después estudiamos la Bernoulli, después estudiamos la binomial, después estudiamos la hipergeométrica y después estudiamos la Poisson. Estos son los modelos de distribución de probabilidades discretas. Ahora vamos a empezar a estudiar unos modelos de distribución de probabilidades continuas. Y el más sencillo de todos, pero no por eso importante e interesante, es el de la distribución uniforme. Distribución uniforme. Y Patia, anda tu camita. Dale. Anda tu camita. Distribución uniforme para variable aleatoria continua. Es que mi perra, Hipatia, que algunos de ustedes la conocen, se las mostré un día, ¿no? Creo que no, profe. Ah, bueno, después se las voy a mostrar. Está resfriada y se acuesta sobre el suelo. Y entonces, nada, que le estoy diciendo que se vaya a su cama, que no se acueste sobre el suelo, pues se le va a empeorar el resfrío. Le tengo que sonar la nariz a cada rato. Bueno, entonces vamos a estudiar el modelo de la distribución uniforme continua. Entonces, supongamos que tenemos dos valores reales, ¿no? A y B reales con A menor que B. Entonces vamos a decir que una variable aleatoria X tiene distribución uniforme, una variable aleatoria, vamos a poner acá una variable aleatoria continua.
una variable aleatoria continua X tiene distribución uniforme en el intervalo AB si su función de densidad es constante en el intervalo AB y vale 0 fuera de ese intervalo. Quiere decir, f chiquita de x vale c, o sea, una constante, si x pertenece a B, y vale 0 si x no pertenece al intervalo AB. Muy bien. Entonces, este sería el gráfico. Vale constante, o sea, un segmento horizontal. No sé cuánto es esa constante, pero es una constante cuando x está entre A y B. Y fuera del intervalo AB vale 0. Se grafica sobre el eje X. No sé cuál es esa constante, ¿no? Esa constante la tengo que calcular. Pero bueno, de ahí el nombre, ¿no? Porque distribución uniforme. Porque es como que vale siempre lo mismo la densidad en un determinado intervalo. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será el valor de la constante C para que ésta sea una función de densidad de probabilidad? ¿Qué tiene que pasar para que esta que está graficada sea realmente una función de densidad de probabilidad? Les pregunto. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuáles son las propiedades que tiene que cumplir una función para ser una función de densidad de probabilidad? ¿Qué le tiene que pasar a la función? Son dos. ¿Cuáles son? Tiene que ser la función mayor o igual que 0. Que ahí se ve que es mayor o igual que 0, ¿no? Hay una parte donde es estrictamente mayor que 0 y hay otra parte donde es 0. Y además, ¿qué le tiene que pasar? ¿Qué otra cosa? A ver si alguien lo recuerda. ¿Mm? ¿Cuánto tiene que dar el área bajo la curva? Uno, 1. El área bajo la curva tiene que dar 1. ¿Y qué figura geométrica está definida bajo esa curva? ¿Qué figura geométrica Un rectángulo. define un rectángulo? ¿No? ¿Y cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. Base por altura. ¿Cuánto mide la base? B menos A. Exacto. ¿Cuánto mide la altura? C. C. Entonces, el área de ese rectángulo va a ser B menos A multiplicado por C. Y para que sea una función de densidad de probabilidad, ¿cuánto tiene que dar ese área? 1.
1. 1. Entonces, C por B menos A tiene que ser igual a 1. Despejando de ahí el valor de C, me queda que C va a ser igual a 1 sobre B menos A. Y ahí tengo calculada el valor de C. Esa es la respuesta. ¿Cuál será el valor de C para que esta sea una función de densidad de probabilidad? El valor de C es igual a 1 sobre B menos A. Pero eso lo puedo hacer perfectamente con la integral. Tengo que integrar, sé que integrar de menos infinito a más infinito de la densidad me tiene que dar 1. Esto se reduce a calcular la integral desde A hasta B de la función C diferencial de X y que eso me tiene que dar 1. Esa integral C diferencial X es C por X entre A y B y me tiene que dar 1. Entonces reemplazo C por límite superior que es B menos límite inferior que es A igual a 1 y entonces paso el B menos A dividiendo y me va a quedar que el valor de C es 1 sobre B menos A. Entonces ya puedo escribir cuál va a ser la función de densidad de probabilidad de una función, de una variable aleatoria, que distribuye uniforme en un intervalo AB. Es esta. Si X distribuye uniforme en el intervalo AB, su función de densidad es f de X igual a 1 sobre B menos A, si X está entre A y B. O sea, sería 1 sobre la longitud del intervalo, ¿no? Si X está entre A y B, 0 si X no está en AB. Este sería el gráfico y ahora la constante C, escribimos su valor, que es 1 sobre B menos A. Ese sería el dibujo correspondiente a esa fórmula de la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria que distribuye uniforme en el intervalo AB. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Estupendo, estupendo. Bien. Entonces ahora hagamos este ejemplo. A ver quién lee este ejemplo para nosotros. A ver, Brian, ¿nos ayudas leyendo este ejemplo para nosotros? Sí, cómo no. Ejemplo. Como un modelo de profundidad de la capa de bioturbación en sedimento. A ver, espera un poquito, que lo que voy a hacer es, para que se escuche bien, voy a cerrar mi micrófono. Bueno, prosigo. Como un modelo de profundidad de la capa de bioturbación de un sedimento en una región, se sugiere una distribución uniforme en el intervalo 8, 20. ¿Cuál es la probabilidad de que la profundidad observada esté entre 10 y 15 centímetros? Bueno, hubo algo que no leíste de lo que estaba escrito. No leíste ese en centímetros que estaba entre paréntesis. Ah, bueno. No, porque me acuerdo de que de muy chico me dijeron que lo del paréntesis no se lee. ¿Qué va? Ahora que ya sos grandote, te digo yo que se lee. Bueno, lo tendré en cuenta. Con modelo de profundidad, y esto quiere decir, está aclarado ahí, que se mide en centímetros. De la capa se sugiere, ¿no? Como para medir en centímetros la profundidad de la capa de bioturbación en sedimento en una región, se sugiere adaptar el modelo de la distribución uniforme en el intervalo 8-20. Entonces me pregunta,
¿cuál es la probabilidad de que la profundidad observada esté entre 10 y 15 centímetros? Bueno, lo primero que tengo que hacer, por supuesto, es definir una variable aleatoria X que lo que va a medir es la profundidad en centímetros de la capa de bioturbación en una región. Me dice que a X le adapte el modelo de distribución uniforme en el intervalo 8-20. Entonces, con esos datos, tengo este dibujo, ¿no? De la función de distribución de probabilidad. Entonces, la constante C va a ser 1 sobre 20 menos 8. Ese es el valor que va a tomar la función cuando X esté entre 8 y 20. Y luego, para los menores que 8 y mayores que 20, va a valer 0. Y me piden calcular la probabilidad de que X esté entre 10 y 15. Esto podría pensarlo como la acumulada en 15 menos la acumulada en 10. O sea, sería ese área la probabilidad de que X esté entre 10 y 15. ¿Y ese área es difícil de calcular? ¿Es difícil de calcular? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da ese área? ¿Cuánto? ¿5 sobre 12? 5 sobre 12. 5 sobre 12, exactamente. La altura mide 1 sobre 12 y la base mide 5. Esa probabilidad es 5 sobre 12. Entonces, vamos a animarnos para llegar a ese 5 sobre 12 y utilizar la función de distribución acumulativa. Lo que vamos a hacer es calcular la función de distribución acumulada de una variable aleatoria uniforme, con la metodología que ya sabemos para calcular funciones de distribución acumulada. Supongamos que en general, para un uniforme AB, esa sea la densidad, ¿no? Este es el caso particular. Si la que está abajo, a la izquierda, es la densidad general para un uniforme AB, la que está a la derecha sería la densidad particular de la uniforme en el intervalo 8-20, ¿verdad? ¿Se ve claro esto? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Muy bien. Este es el gráfico de la densidad. Y ahora lo que queremos encontrar, deducir, es la función de distribución acumulada de un uniforme en un intervalo AB. Bueno, ahí tenemos la definición de distribución acumulada en un intervalo AB. Perdón, de distribución acumulada. Y sabemos que si X es menor que A, la densidad vale 0. Entonces la integral desde menos infinito hasta esos valores es 0. Con lo cual la acumulada me da 0 para todos los X menores que A. Ahora, si X está entre A y B, la función de densidad vale 1 sobre B menos A. Entonces, la función de distribución acumulativa se reduce
¿A cuánto me da la integral desde a hasta x pequeñita de esa función? La primitiva de esa función es la constante 1 sobre b menos a multiplicado por t. Desde a hasta x. Entonces, aplicando regla de Barrow, reemplazo primero t en el límite superior que es x. Me queda x sobre b menos a menos, reemplazo t en el límite inferior que es a. Me queda a sobre b menos a. Y finalmente esa cuenta es, como el denominador es el mismo, x menos a sobre b menos a. Eso es lo que vale la función de distribución acumulativa si los valores de x pequeñitas están entre a y b. Ahora pregunto, ¿cuánto me da la función de distribución acumulativa si x es más grande que b? Pregunto al auditorio. ¿Mm? ¿Cero? No. ¿Cuánta probabilidad vengo acumulando desde el menos infinito hasta un valor más grande que b? ¿Cuánta probabilidad acumulo? 1. ¿Eh? Me voy a este gráfico que tengo aquí. O a este. ¿No? Yo ahora estoy con valores de x pequeñita por aquí, más grande que b. ¿Cuánta probabilidad acumulo desde el menos infinito hasta ese valor? No se olviden que la probabilidad es el área, ¿no? Bajo la curva. ¿Cuánta probabilidad acumulo desde el menos infinito hasta un valor que está ubicado por aquí? 1. 1, claro. Claro. Entonces quiere decir que aquí, para cualquier valor de x más grande que b, la función de distribución acumulativa vale 1. Entonces ahora ya la tengo. Es 0, es 0 para los x menores que a. Es x menos a sobre b menos a, cuando x está entre a y b, y es 1 cuando x es más grande que b. ¿Mm? Entonces, ahí tengo la fórmula correspondiente a una función de distribución acumulativa de una variable aleatoria continua, uniforme en el intervalo AB. Entonces, ahora, eso es el caso general. El caso particular para X uniforme en 820, se pide escribir la función de distribución acumulativa. ¿Cómo será? Ahí tenemos la general para un uniforme en AB. Vamos a poner acá. Esto es para X uniforme en AB. Entonces, ¿cómo va a ser la función de distribución acumulativa para el caso particular de X uniforme 820? ¿Cómo será?
f sub x de x pequeñita igual a, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Estoy señalando y nadie dice. A 0. Sí, ¿qué cosa? Si los X son menores a... No, pero ¿cuánto vale A para este caso particular? A 8. 8. A 8. Bueno. Bueno, X menos 8. 8. sobre 20 menos 8. si X está entre 8 y 20. 8 y 20. Y finalmente vale 1. Sí, X mayor a 20. X mayor a 20. A ver, chicos, no es tan difícil, ¿no? Digo, no es que sea difícil, sino que no se animan a hablar, me parece, ¿sí? No hay que tener miedo, porque si alguien yerra en lo que dice, está bueno, porque me sirve para corregir, y quizás ese error que tiene el que lo dice, también lo está pensando otro y le sirve a otro compañero. No hay que tener temor de decir, no pasa nada aquí. Si estuviésemos frente a frente, sí, por ahí me paro y saco del portafolio un fustazo y le voy a dar unos fustazos. Pero acá no es posible. Marcos sabe que yo agarro y saco una fusta si estoy en el aula, ¿no? Sí, Omar. Bueno, muy bien. Ahí tenemos entonces. Está escrita, ¿no? Lo que yo les pedí a ustedes que me dijeran. Muy bien, este sería su gráfico. Entre valor 8 y valor 20 vale ese segmento creciente. Para los menores que 8 vale 0 y para los más grandes que 20 vale 1. Este sería como un formato general que tienen las funciones de distribución acumulativa para variables aleatorias uniformes. Entonces, la probabilidad de que X esté entre 10 y 15 dijimos que es la acumulativa en 15 menos la acumulativa en 10. La acumulativa en 15 es 7/12, ¿no? Porque es 15 menos 8 sobre 12. La acumulativa en 10 es 2/12, porque es 10 menos 8 sobre 12. Y entonces, la diferencia entre los dos valores, 7/12 menos 2/12, es 5 sobre 12. Que es esa probabilidad que ya la habíamos dicho del principio, ¿no? Sin hacer cuentas ni cálculos. ¿Se acuerdan? O haciendo mínimas cuentas y cálculos. Sí, cuando se sacó el área sería, ¿no? Sí, profe. ¿Cómo? Era el número que había dado cuando se había sacado el área. Claro, exacto, perdón, no había escuchado bien. Cuando se había sacado el área, claro. Bueno, ahora. Si nosotros consideramos un intervalo CD dentro del intervalo AB, donde la variable aleatoria distribuye uniforme, entonces la probabilidad de que X esté entre C y D va a depender solo de la longitud del intervalo.
no de su ubicación. Es decir, fíjate, por ejemplo, tomemos acá el intervalo 9-10. La probabilidad de que x esté entre 9 y 10, la longitud de ese intervalo es 1. Esa probabilidad da 1 sobre 12. Y la probabilidad de que x esté entre 9 y 10 da el mismo resultado que la probabilidad de que x esté entre, por ejemplo, 15 y 16. Porque esos dos intervalos, tanto el intervalo 9-10 como el intervalo 15-16, tiene medida 1. Entonces la probabilidad es la misma porque es base por altura. Ahora, si yo cambio la longitud del intervalo, ahí va a cambiar la probabilidad. Entonces, la probabilidad depende de la longitud del intervalo, no depende de la ubicación. Porque ya les digo, si el intervalo es 10-11 o el intervalo es 15-16, la probabilidad da igual. Y está ubicada en distintos sitios, esos intervalos. Ahora, si le cambio la longitud del intervalo, va a cambiar la probabilidad porque, bueno, cambia la medida de la base del rectangulito para el cual le tengo que calcular el área, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Muy bien. Profe, Muy bien. ¿Qué? La última que dijo, profe, ¿quiere algo? sí que se entendió. Ah, bien. Bueno. Y ahora, como es lo lógico, vamos a definir los parámetros de una variable aleatoria continua X. Las definiciones van a ser análogas a las variables aleatorias discretas. Es decir, vamos a definir la esperanza y la varianza. La esperanza ahora será la integral desde menos infinito hasta más infinito de X por la densidad. Antes sumábamos, ahora la suma se transforma en integral. Y la varianza, que se calcula como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x. Entonces, en el caso continuo, la esperanza de x cuadrado es la integral entre menos infinito y más infinito de x cuadrado multiplicada por la densidad. Bueno, esta varianza, esta esperanza y esta varianza van a quedar bien definidas o bien determinadas si estas integrales existen y dan valores finitos. Muy bien. Entonces, con estos datos podemos calcular también esperanzas y varianzas de variables aleatorias continuas. Por ejemplo, vamos a ir al caso de la variable aleatoria uniforme en el intervalo B. Entonces, esa es la definición de esperanza. Entonces, esto se va a reducir a integrar desde A hasta B de X por la densidad diferencial X. ¿Por qué? Porque en los otros casos, fuera del intervalo AB, la densidad vale 0. Entonces, si bien la definición es de menos infinito a más infinito, pero no tiene sentido para valores más pequeños que A o más grandes que B, porque la densidad vale 0. Entonces calculamos esa primitiva que va a ser la constante 1 sobre B menos A por la primitiva de X, que es X cuadrado sobre 2, desde A hasta B. Aplicando Barrow, reemplazamos X en el límite superior, que es B, y me queda B cuadrado sobre 2B menos A. Menos, reemplazamos ahora la X en el límite inferior, que es A,
Entonces es a cuadrado por 2b menos a. Como tienen el mismo denominador, me va a quedar b cuadrado menos a cuadrado sobre 2 veces b menos a. Ese numerador lo factorizo aplicando diferencia de cuadrados. Me va a quedar b menos a por b más a sobre 2 veces b menos a. Se simplifica el b menos a del numerador con el denominador y me queda, como resultado de la esperanza, a más b sobre 2. O sea que el valor esperado de una variable aleatoria uniforme en un intervalo AB es el promedio del intervalo, porque es la suma de los extremos dividido 2. Es el punto medio. O sea que el uniforme en 820 va a dar 28 sobre 2, o sea, 14. Justo el valor de la mitad. La esperanza. Ahora veamos la varianza. Para la varianza vamos a necesitar calcular la esperanza de x al cuadrado. Bueno, la esperanza de x al cuadrado sabemos que se puede calcular o que se debe calcular haciendo integral entre menos infinito y más infinito de x cuadrado multiplicado por la densidad. Pero esta integral, como antes, se reduce a integrar desde a hasta b x cuadrado por la densidad, que es 1 sobre b menos a. Sale la constante 1 sobre b menos a. La primitiva de x cuadrado es x cubo sobre 3. Eso entre a y b, aplico como antes Barrow, reemplazo x en el límite superior que es b, me queda b cubo sobre 3 por 1 sobre b menos a menos. Reemplazo x en el límite inferior que es a cubo sobre 3 por 1 sobre b menos a. Esa cuenta da b cubo menos a cubo sobre 3 veces b menos a. Ahora, si factorizo ese numerador, aplicando diferencia de potencias de grado impar, ese numerador factorizado va a ser b menos a multiplicado por b cuadrado más ab más a cuadrado sobre 3 veces b menos a. B menos a se simplifica con b menos a. Y finalmente, la esperanza de x cuadrado para un uniforme AB es b más a cuadrado sobre 3. Y ahora sí, como ya tengo la esperanza de x, que es a más b sobre 2, y tengo la esperanza de x cuadrado, resultado, puedo calcular la varianza. Entonces la varianza va a ser esperanza de x cuadrado, que es el valor que acabamos de calcular, menos la esperanza de x, que es a más b sobre 2, elevado al cuadrado. Desarrollamos ese cuadrado. Numerador va a quedar a cuadrado más 2ab más b cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es 4. Entre esas dos expresiones saco como un denominador 12. Entonces, haciendo esa cuenta, 12 dividido 3 es 4. 4 multiplicado por todo lo de arriba, menos 12 dividido 4 es 3. 3 multiplicado por todo lo de arriba. Aplico las propiedades distributivas, resto, y el resultado va a ser b cuadrado menos 2ab más a cuadrado. Y eso no es otra cosa que desarrollo del binomio b menos a elevado al cuadrado sobre 12. Entonces, conclusión. Esta es la varianza de una variable aleatoria uniforme en AB. Y vemos que la varianza
depende de la longitud del intervalo AB. Porque B menos A es la longitud. Cuanto más pequeña sea la longitud del intervalo, más chiquitita va a ser la varianza. Recuerden que la varianza estudia la variabilidad de los valores, cuán cerca o cuán lejos están los valores respecto del centro. Obviamente que si el intervalo es muy ancho, los valores se van a distribuir alejados del centro, entonces la varianza va a ser grande. Si el intervalo es pequeñito, los valores se van a distribuir muy cerquita del centro, entonces la varianza va a ser pequeña. ¿Estamos de acuerdo con la interpretación? Yo les sugiero que ustedes cuando lean esto, con cuidado, con un papel y lápiz, hagan estas cuentas. Bueno. Y ahora, por último, de 10 minutos, hasta las I5, son menos 5, hasta las I5 hacemos un intervalo y vamos a la variable aleatoria con distribución exponencial. Después vamos a ver una aplicación interesante de la exponencial para terminar la clase del día de hoy. ¿Está bien? ¿Hacemos 10 minutos de intervalo? Bueno, profe. Sí. Sí, profe. Está bien, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego.